Bueno, y uno de los temas que está girando por todos los medios y por las redes sociales, porque realmente pegó cuando alguien pone números y pone datos a lo que todo el mundo sabe, ve, percibe, escucha, experimentó, pero no tiene una explicación clara que lo sustente, que lo explique, valga la redundancia, el tema escala por todos lados. Hay un informe que presentó esta semana la Fundación Fundar, que es muy bueno, y tenemos en línea al director de planificación productiva de Fundar, que se llama Daniel Steingar. Nos va a contar qué es esto de por qué y cómo se hizo este estudio sobre los precios de la ropa en Argentina y los países limítrofes. Todos sabemos, lo vemos en las noticias, las filas para ir a Chile a comprar, lo que la gente que se fue de vacaciones a Brasil en este verano lo mismo, venían, en lugar de traer garotos y los regalitos de siempre, venían con zapatillas, ropa, etcétera, etcétera. El trabajo que hizo la fundación nos cuenta de que precios de hasta el 40% más caros en Argentina que al lado nuestro, donde por supuesto uno cree que la producción más o menos es similar. Entonces, bueno, hay un montón de cosas, por supuesto, que actúan en esto. El mismo producto, ¿eh? El mismo producto, está en la foto, por todos lados, de la misma marca, etcétera, con la diferencia de precio. Acá estoy mirando mientras converso con ustedes, zapatos, calzado también, ropa, camisas de marcas, muchas marcas que son argentinas y que tienen también locales en Chile o en Brasil y tienen, por supuesto, otro precio, porque es lo que nos va a contar ahora Daniel Stenger. ¿Estás en línea? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Claudio? Un gusto saludarte. Muy bien, un gusto saludarte, felicitaciones. Che, qué ruido hiciste, estás haciendo fila en todos los medios porque este trabajo pegó en algo que estaba, se ve en el aire, buscando quien lo explique. Bueno, gracias. Déjame decirte que en realidad el trabajo salió hace unos meses. Lo que pasa es que ahora varios medios lo volvieron a retomar en un contexto donde el Bien, viernes el gobierno anunció la baja de aranceles a la importación de claro, ropa y claro. creo que esa es la razón por la cual volvió a circular. En su momento había salido en septiembre pasado y la conclusión, igual más o menos si uno actualizara ese estudio desde entonces para acá, no hay grandes cambios, digamos, lo que nos daba era que la ropa, el tipo de cambio oficial es 35% más alta en promedio que en la región, y si tomabas al dólar MEP más o menos un 16%, esas cifras, si uno intentara actualizarlas, hoy serían bastante parecidas. Ujú. Lo que habíamos hecho era un relevamiento de más de 300.000 prendas de ropa, de distintas calidades, de distintos tipos de prendas, para ver qué tan cierto o no es que la ropa en Argentina es más cara. Déjame decirte que no es cara en todo por igual. Hay como nosotros uno de los hallazgos de ese estudio que es interesante, es que hay cierto tipo de prendas, lo que llaman tejidos planos, esas prendas que se usan muchas veces más de tela más duras, digámosle así, camperas, trajes, donde Sí. ahí el diferencial es particularmente muy alto, ¿sí? 60-70% más alta. Y en cambio lo que se llaman prendas de tejidos de punto, que es normalmente la ropa informal o la ropa interior, ahí los diferenciales son bastante menores. Mismo en ropa de niño y bebés nos daba que estabas más cerca de la media de la región, digamos. Entonces, el estudio, bueno, ahora volvió a citarse, como te decía, en el contexto de la política del gobierno de reducir aranceles a la importación de ropa. Y bueno, de ahí viene un poco el contexto. Lo que nosotros contamos en el estudio es que la ropa cara en Argentina no es que nace de un repollo. En realidad lo que encontramos es que desde la salida de la crisis del 2001 hasta 2023, la ropa casi siempre subió por arriba de la inflación, ¿sí? Ujú. Mientras que en el mundo ocurrió lo contrario. Entonces eso fue haciendo que la ropa relativa a los precios de la economía argentina quedara bastante alto, digamos. Razón por la cual cuando una persona se va afuera, una familia se va afuera al exterior, eh, La diferencia por es ahí un vino no le monumental. resulta. Claro, el vino por ahí no te resulta particularmente caro, o sea, perdón, no te resulta particularmente barato cuando vos vas al exterior, mucho menos un kilo de carne, pero sí la ropa. Por eso los argentinos se traen ropa y no vinos en la valija, ¿no? Y Correcto. eso es parte de un proceso que tuvo varias décadas, o sea, 2 décadas, y donde juegan varios factores. La mala macroeconomía pega mucho en los bienes durables, particularmente.
Después, muchas de las trabas que hubo a la importación también incidieron en eso. Y después hay varios factores adicionales, pero yo te diría que si te tengo que resumir, la macro muy inestable lleva de que normalmente tanto los fabricantes como los comerciantes tengan costos de cobertura más altos y se cubran por las dudas. Eso se ve bastante, no solo en ropa, se ve en autos, se ve en electrodomésticos, se ven muchos bienes durables, donde tenés un patrón medianamente parecido. Y bueno, después cuando vos tenés muchas trabas a la importación, que es algo que fue característico de la economía argentina en las últimas muy décadas, protegidos. obviamente, claro. Entonces, la respuesta del gobierno va un poco en esa línea. Si vos me preguntás a mí, justo hice un hilo. A ver, ¿cuál es el problema, digamos? Uno entiende la medida del gobierno de que bajar los aranceles para, digamos, bajar los precios de la ropa. El tema es que si vos no tomás en paralelo, en simultáneo, algunas medidas que favorezcan a la producción local, lo que es muy probable es que la producción local sea barrida por las importaciones. Y eso tiene impactos en el empleo. Por eso es muy difícil, es muy compleja la discusión, ¿no? Porque es, bueno, ok, fomento importaciones para tener precio más barato, la ropa va a bajar nosotros estimamos aproximadamente un 3% sería el impacto del precio de la ropa, de la baja de los aranceles, pero en paralelo hay estimaciones de colegas que estiman en 45.000 los empleos que se perderían en un sector que genera mucho empleo. Más o menos toda la industria genera 200, casi Sí, y sobre 300.000, todo se en perderían algunas 45. ciudades es clave, ¿no? Donde hay ciudades donde hay Claro, mucho entonces, taller textil. claro, entonces una de las cuestiones que a mí por lo menos me resulta como incompleta la parte del gobierno, obviamente el orden de los factores altera el producto y es muy importante también ver cómo lo calibras, es que si vos solamente bajás aranceles en un momento como el actual donde vos el dólar hoy está bastante atrasado, tenés un boom de importaciones y la verdad es que muchas de las empresas locales, sobre todo las que son formales, van a ser las más complicadas y van a estar muy, muy ahogadas. Entonces, digamos, sería muy importante que próximamente o lo antes posible el gobierno implemente alguna suerte de medida de rebaja impositiva a la producción local o otro tipo de incentivos para que no les quede tan desnivelada la cancha. De vuelta, porque vos tenés miles de familias que viven de esto y obviamente vos... A ver, Argentina ya tuvo otros episodios en la historia donde recurriste a abrir las importaciones para bajar los precios. La dictadura, los 90, parte del gobierno de Macri, y las tres terminaron con crisis de empleo, y las tres terminaron, como vos necesitas dólares además para pagar esas importaciones, terminaron con crisis por falta de dólares. No sería deseable que esta vez pase lo mismo, tengo que aprender de esas experiencias también. Daniel, ¿cómo te va? Gustavo Bazán. Sí. Ahora, ¿no podríamos plantear a la inversa de que hay muchos puestos, muchas empresas y por ende muchos puestos de trabajo que existen por esta burbuja de proteccionismo y que en condiciones de competitividad más o menos normal tal vez no tendrían espacio? Es decir, que son solamente productivas porque tienen esta barrera arancelaria tan grande. ¿No se lo podría ver de esa manera también el problema? No, yo estoy de acuerdo en eso que sí, Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? El tema es, ¿qué haces? ¿Cómo lográs? Porque, ok, desaparecen esas empresas, ok, y hasta que se generan las nuevas, ¿qué haces? ¿Cómo ayudás a que ese tránsito sea lo más suave, digamos, posible, lo que sea lo menos doloroso posible? Yo estoy de acuerdo en que Argentina tiene que ir a una economía más abierta. Nosotros lo planteamos desde fundar, de que una economía más abierta. El tema es que si vos vos ponés esta medida, tiene un costo fiscal, ¿no? Sí. La de la baja de aranceles. Sí. ¿Por qué tiene un costo fiscal? Porque el Estado recauda por aranceles y vos decís bajar los aranceles. Bueno, tenía sentido que si tengo un cupo fiscal para usar la medida, lo use meramente en bajar aranceles que le va a pegar más de lleno a la producción local, o podrías haber hecho un mix, te bajo un poco de aranceles, pero parte del cupo fiscal va a, no sé, te bajo contribuciones a la seguridad social, por ponerte un ejemplo, en las empresas formales en la cadena, por ponerte un ejemplo. Yo veo que la dirección fue solo una medida, fue solo en una sola dirección y tendría que haber sido más compensado. Mirando un poco lo que ha pasado en experiencias previas, digamos. Sin ir más lejos, digo, una cuestión, déjame agregar una idea. La cadena textil indumentaria es una cadena que tiene mucha informalidad en Argentina, en otros países también. En Argentina 70% del empleo en la confección de prenda de vestir es informal. Y la parte mejor de la cadena que tiene es que la formal es la más golpeada por la apertura. ¿Por qué pasa esto? Porque la parte informal no paga un solo impuesto, las regulaciones laborales no cuentan y por lo tanto son más competitivas.
pero con costos sociales grandes. Entonces, de hecho, los años 90, que es una época de apertura y una muy fuerte caída del precio de la ropa, es donde explota la salada, que es el corazón de la informalidad. Vos lo que querría, digamos, es, vos tenés capacidades relevantes en la industria local. No es que es todo inviable y que es todo ineficiente como muchas veces se plantea. Hay empresas que invirtieron, bueno, que están de hecho, discúlpame, de hecho ayer me llega una gacetilla del anuncio de una inversión de $10 millones en una planta del grupo Altatex, que es de las marcas Chiqui, Como Quieres y Aguada, y, o sea, se da esta particularidad. Todo el mundo dice, si abren la economía nos matan, y hay alguien que anuncia inversiones, todo muy raro, ¿no? Bueno, también creo que probablemente sea un caso más aislado. Vos mirás el impacto agregado a nivel sectorial, tiende a ser contractivo. Mi punto es, a ver, te voy a poner un ejemplo, Gustavo. Vos tuviste bajo ciertas condiciones, vos en el periodo 2003-2008, vos tenías una economía abierta, ¿sí? Vos tenías una economía abierta, no tenías trabas a las importaciones porque era lo mismo en los 90, tenías un tipo de cambio competitivo y una macro que caminaba bien. Volaron, se creaste empresas en todos los sectores productivos, creaste incluso en textil, confección, calzado, en todos los sectores, servicios, en el agro. Todo eso, digamos, Argentina pasa de tener 350.000 empresas a 600.000 en solo 5 años. Por una muy buena macro y con un tipo de cambio competitivo y con una apertura comercial. No tenías medidas de restricción al comercio, tenías los mismos aranceles de los 90, no había cambio. Y creaste muchísimo empleo producto de eso y fue una era de mucha movilidad social ascendente. Entonces eso te muestra que bajo ciertas condiciones parte de las empresas responden. Mi preocupación es, mirá, vale, si vos hoy tienes una macro, tenés un tipo de cambio apreciado, haces una apertura y no haces algún cierto tipo de medida que favorezcan a las empresas que produzcan en materia impositiva, creo que vas a tener un impacto más bien contractivo, digamos, o que lo que tarda en reabsorberse en otros sectores tarda tiempo, y me temo que eso puede tener impactos sociales. Daniel. Sí, cierro una idea. Por algo los procesos de apertura comercial son tan complejos, digamos, y lo importante es cómo tratás de administrar esa transición. Insisto, es una economía que yo creo que tiene que ser más abierta. Daniel, ¿por qué esto se da particularmente o más profundamente en el sector textil? Porque siempre se habla también de la carga impositiva, que en Argentina lo sabemos y nos consta cualquier consumidor final, mucho más para los impuestos de ingresos brutos, toda una serie de impuestos que se pagan, que paga el comercio, la industria, pero este fenómeno que vos contás o estas diferencias que ustedes registraron en el trabajo de Fundar, no son tan fuertes en otros lugares, en otras cadenas productivas. ¿Por qué siempre, y de hecho cada vez que se habla sobre política macroeconómica, los textiles, como pasa a veces con los juguetes, hay ciertas industrias que están desde hace 30, 40, 50 años siempre en el mismo ojo y tienen diferencias con otras, hasta con el campo, te diría, que también sufre una cuestión impositiva muy fuerte y para el cual un peso sobrevaluado o aparentemente o discutidamente sobrevaluado también tiene su perjuicio. No, esa es una excelente pregunta y la respuesta te voy a decir, tiene 4 letras, se llama Asia. Digamos, básicamente vos en las últimas décadas lo que tuviste es que el grueso, a nivel global, el grueso de la producción textil en el mundo pasó a centrarse cada vez más en Asia, sobre todo en países que tienen regulaciones laborales muy acotadas y de salarios bajos. Primero fue China, ahora China ya creció mucho más, y después más tardíamente países como Vietnam, como Bangladesh, como Pakistán, como Indonesia. Hoy el 75% de la producción de ropa en el mundo se da en Asia y ellos tienen unas economías de escala gigantescas, abastecen a gran parte del mundo y la verdad es que la industria textil y indumentaria retrocedió en buena parte de Occidente, prácticamente en gran parte de Occidente, incluso en la región y en Argentina también. Y eso, digamos, tiene un impacto enorme digamos, o sea, el diferencial de precios es muy grande. ¿Significa esto que Argentina tenga que cerrarse a sí misma y no absorber esa baja de precios? No, por supuesto que no. De hecho, como arrancamos la nota, yo te decía que Argentina, producto que, entre otras cosas, fue cerrando su economía en buena parte de los últimos 20 años, los precios de la ropa subieron por arriba de la inflación,
mientras que en el resto del mundo ocurrió lo contrario, porque el resto del mundo, cuando digo resto del mundo me refiero más que nada a Occidente, fue importando cada vez más prendas de Asia. Entonces eso te fue generando ese diferencial que bien vos caracterizás. La pregunta es, o sea, ¿qué haces? ¿Cómo haces ese tránsito hacia una forma de tener precio de la ropa más razonable sin romper a muchas de las empresas que podrían bajo ciertas condiciones competir y sin largar a la calle a miles de familias cuya inserción laboral posterior además es bastante complicada? Bueno, y hagamos esa pregunta. Eso, vos conocés casos, algo que no parece como que siempre es la misma historia. Uno lo que escucha siguiendo las noticias, pero no metido dentro del sector, es dólar alto, dólar bajo. Dólar alto, cerrame la frontera y subime el dólar. Es lo único que uno escucha, por lo menos de los años 70 para acá, no hubo otra cosa. A ver, entonces, 50 años después... Veamos lo que pasó en la región. Vos tenés en la región distintos modelos. Es un modelo que es Chile. ¿Chile qué hizo? Tenía una industria no demasiado grande porque es un país más chico, abrió todo, Pinochet y en adelante, después firmó Tratado de Libre Comercio, lo que había de la industria prácticamente desapareció, los precios son súper baratos. Bueno, el empleo era poco que el que tenía. Bueno, Chile optó por destruir a su industria. Ese es un camino que Argentina no partía de nuestra condición como Chile. Claro. Yo creo que es un modelo que muchas veces se pone, puede ser una alternativa. Yo creo que dada la historia argentina, el tamaño de Argentina, no es el camino ideal, digamos. Vos tenés Brasil, si querés. Brasil es un caso interesante, creo que se parece más porque está dentro del Mercosur. Y Brasil es un país que, digo, con una macro estable, y fue abriendo gradualmente, digamos, la industria de a poco ha ido perdiendo peso y no fue un trauma social, fueron surgiendo otros sectores, y si vos te fijás, hoy Brasil tiene la mitad de la producción textil indumentaria que hace 50 años, gradualmente, no se dio de un día para el otro, y otros sectores fueron absorbiendo el empleo muy gradualmente. Después tenés Perú y Colombia. Perú y Colombia son países que históricamente fueron más exportadores de ropa. ¿Sí? Perú tiene, no sé si ubicás, el algodón Pima, claro, es una ropa de bastante calidad. Colombia es muy exportador de ropa interior, que han sido históricamente exportadores a Venezuela y sobre todo a Estados Unidos, y que en los últimos 10 años, producto de que Venezuela se derrumbó, se les complicó bastante, y producto de las presiones competitivas de Asia también estuvieron problemas, pero más o menos la industria se sostiene, digamos, o sea, ha retrocedido menos que en Brasil, mucho menos que en Chile. Vos tenés ahí, entonces, distintos tipos de países. Si vos me decís a mí, yo creo que estas experiencias te sirven para entender de que efectivamente no va a ser el sector que encarne el motor del desarrollo del futuro, digamos, producto de estas condiciones globales las que mencioné anteriormente. La pregunta es cómo haces para que ese tránsito fomente la competitividad y no te deje a 200.000 familias en la calle que después no puedan conseguir trabajo. Me parece que esa es una pregunta que es importante y creo que hoy no está en la discusión y que me parece que es importante reponerla. Vuelvo al punto, yo estoy de acuerdo con la idea de que vos necesitas ir a una economía más abierta con precio de la ropa más razonable. La pregunta ¿me importa solo eso? ¿O tratamos de ver algunas... También el planteo puede ser que en realidad lo que se está defendiendo con el escudo de los 200.000 trabajadores a las 200 empresas y no confiando en que haya posibilidad de una reabsorción de los empleos, por un lado, y segundo, que con esto de defender al sector y la cantidad de empleos, hay 40 millones de personas que tienen que gastar más de lo que podrían estar gastando en ropa y en lugar de destinar dinero a otras actividades, a otros consumos. Están todos como atrapados, me parece. Gustavo, yo te tomo ese punto. Sí. O sea, estoy de acuerdo en lo que decís. Mi punto es, ok, vos con esto, ¿cómo lo resolvés? Una opción es abro todo, que se vaya todo, que desaparezca, y bueno, tendremos ropa más barata, pero con impacto en el empleo, que después... Bueno, pero por ahí alguien se transforma en importador y necesita más empleados para sus locales, para su cadena de locales. Nunca se sabe. Es bastante dinámica la cosa, no estática. Sí, pero es menos. O sea, normalmente es mucho menos el puesto de trabajo que generas por la importación a que veces... por una fábrica. Pero sí, o sea, igual de todos modos, me interesa marcar un punto de algo que le dijiste, el tema de lo de las familias. Nosotros algo que estudiamos bastante en con el tema del empleo es ver qué tan fácil es la reinserción laboral por sectores productivos. ¿Sí? Y vos lo que te encontrás en la confección es que es un sector de muy baja reconversión laboral exitosa, comparado con, no sé, trabajadores de otros sectores. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque el nivel educativo de los trabajadores de la confección es bajo. Cuanto más bajo es tu nivel educativo, más difícil es tu reinserción laboral posterior. Sí, por supuesto. A vos, a mí, Gustavo, o a Claudio, que
tuvimos la suerte de tener estudios superiores, no, perdemos el laburo, la forma de reinsertarnos probablemente nos es más fácil que una persona que tiene secundaria incompleta, como es buena parte de los trabajadores de la confección. Entonces, esa variable me parece que es relevante. Si vos me decís, che, el 90% de los trabajadores de la confección, cuando pierden el empleo, lo encuentran al año siguiente o en 2 años, son 4, yo digo, bueno, te tomo totalmente el punto. Pero esa cifra es mucho menor y es de las más bajas de la economía. Me parece que la política debería contemplar eso, porque si no, estamos en un problema. Al menos esa es mi mirada, así lo veo yo, diría Guillermo Nimo. Clarísimo. Daniel Steingart, muchas gracias por atendernos, director de Planificación Productiva de Fundar y autor, junto con su equipo, de este trabajo que, como él decía, es del año pasado, pero se puso de vuelta, volvió a la palestra esta semana con el anuncio del gobierno de que va a abrir la importación a los textiles para que bajen los precios. Muchas gracias, Daniel. Cuando quieras la seguimos. Un abrazo. Dale, un abrazo.